Buenas noches, hermano. Los hechos más relevantes muchas veces no suceden bajo la luz de los focos y envueltos en agradables perfumes. Los actos más heroicos nunca serán alabados por el mundo. La belleza más sublime muchas veces se esconde bajo la envoltura de imágenes terribles. ¿Has oído hablar de Józef Kowalski? No te preocupes si no sabes quién es, no es famoso y su historia ha sido contada muy pocas veces. Pero ya que estás conmigo, ven, te quiero contar algo terrible y maravilloso. Józef Kowalski nació en el año 1911 en Polonia. Una época muy dura para un país muy maltratado. Polonia hizo pactos de paz y de no agresión tanto con Alemania como con Rusia, pero los dos países traicionaron su palabra y Polonia fue doblemente traicionada. Kowalski fue ordenado sacerdote con 27 años, se hizo sacerdote salesiano. A los 3 años, con apenas 30 años, le arrestó la Gestapo. La Gestapo es la policía secreta de los nazis en aquella época. Le arrestaron y le llevaron al famoso campo de concentración de Auschwitz. En el campo de concentración, Kowalski tuvo que hacer innumerables trabajos forzosos, agotadores, horas y horas y horas extenuados. Llegaban a la cama con las manos agarrotadas, con los músculos rígidos, sin poder hacer más, casi muertos de hambre, rodeados de una multitud innumerable de personas en esa misma situación. Cada día perdían compañeros y morían, unos de puro agotamiento, otros eran asesinados. E imaginaos, en aquellas circunstancias los hombres sacan lo peor de sí o lo mejor de sí. Cuando un hombre ve acercarse el final, más fácilmente se pregunta si hay algo más allá de su final. Cuando un hombre es llevado al límite de su cuerpo, se pregunta si hay algo más allá que su cuerpo. En aquel infierno gris, hecho de alambradas cortantes, de metralletas, de gritos y de odio, muchos hombres pudieron descubrir un horizonte mucho mayor y pudieron encontrar una esperanza a sus vidas destrozadas. Kowalski en aquellos campos iba muchas veces confesando a los hombres que se replanteaban su vida y se arrepentían de sus pecados pensando en Dios y pensando en el cielo. Kowalski otorgaba la libertad a muchos corazones, dándoles la absolución de sus pecados en aquel infierno. Es curioso, es irónico que muchos hombres encontraran su libertad en aquella prisión. Esto Kowalski lo tenía que hacer a escondidas, lógicamente, porque si le descubrían que él estaba ejerciendo de sacerdote y que daba la absolución, le podía pasar de todo, pero nada bueno. Lo último que querían los nazis y lo que menos les gustaba era un Dios misericordioso, un Dios que se eligiera perder su propia fuerza, que eligiera ser vencido por alguien más frágil y más débil que él. Realmente hay que reconocer que es un gran misterio, la flaqueza de Dios. Había otra cosa que Kowalski hacía cada día a escondidas. Él, muy astutamente, había conseguido esconder un pequeño objeto. Nada peligroso en principio. Lo escondía entre los harapos que llevaba como ropajes y entre litera y litera, y cuando nadie miraba, sacaba de su bolsillo ese pequeño objeto enredado entre sus dedos y empezaba a hacer una oración. Esta oración no la podían oír los hombres, pero la escuchaban con inalterable atención los ángeles, los santos y sobre todo la Virgen María escuchaba el silencio de esas oraciones. Día tras día, en los campos del terror y la tortura, Kowalski rezaba su rosario, pedía por sus compañeros, por su familia y hablaba con su señora, seguramente trayendo a su imaginación aquel rostro de la Virgen de Czestochowa. ¿Te imaginas qué no le diría Kowalski a la Virgen? ¿Te imaginas qué no sentiría ella? Un día seguramente se distrajera en su oración. Él acariciaba lentamente las cuentas del rosario con los ojos cerrados. Un nazi se acercó, pero él no se percató y siguió rezando. El nazi se acercó aún más, haciendo sentir la rigidez y la fuerza de sus botas, y cuando Kowalski abrió los ojos, ya era demasiado tarde. Le habían descubierto rezando el rosario. Inmediatamente le sacaron empujones de aquel lugar, le rodearon
y le obligaron a destrozar contra el suelo a pisotones las cuentas del rosario. ¿Te imaginas? En esas circunstancias, llevando meses sin haber comido más que un trozo de pan duro al día, habiendo recibido palizas, estando agotados, sin ninguna esperanza de sobrevivir. Qué fácil hubiera sido dar aquellos pisotones y librarte de más golpes. Pero no, Kowalski no quiso pisar el rosario. Para él, ese objeto no eran simplemente unas bolitas y una cadena unidas. Para él, el rosario eran los dedos de la Virgen María, eran sus sentimientos. Y yo diría más, para Kowalski, el rosario era el corazón de la Virgen. ¿Cómo iba a pisar el corazón de María? ¿Qué crueldad tan grande la suya? Sería más cruel que la de aquellos hombres que le amenazaban. ¿Qué hombre podría hacer aquello? No, Kowalski no pisaría el rosario. Por tanto, los nazis le llevaron a un pozo, le dieron una última paliza y le arrojaron a ese pozo lleno de excrementos, donde él murió asfixiado. Déjame que alabe la honrosa muerte de este hombre. No me puedo imaginar un final más lleno de nobleza y de honor. Quiero imaginar la mirada, las palabras y el beso de la Virgen María cuando los recibiera en el cielo. Un día, estando en el campo de concentración, Kowalski le escribía una carta a su familia. Os leo una de sus frases. No os preocupéis por mí, estoy en manos de Dios. Quiero asegurarles que siento su ayuda a cada paso. A pesar de la situación actual, me siento feliz y completamente en paz. Que Dios te bendiga, hermano, en esta noche y que María te llene con su paz.